Hola, bienvenido. La pregunta en el titular es fundamentalmente errónea porque asume que hay algo que salvar, que la OTAN todavía existe como una alianza funcional de naciones soberanas con intereses compartidos y compromisos mutuos que significan algo cuando son puestos a prueba. Pero lo que estamos presenciando ahora mismo, mientras Trump amenaza con aranceles masivos contra 8 países europeos que se oponen a sus ambiciones sobre Groenlandia, no es una crisis que podría destruir la OTAN. Es la revelación pública y brutal de que la OTAN como alianza real murió hace años, y lo que queda es simplemente un cascarón institucional, una fachada diplomática que esconde la realidad de que Europa se ha convertido en un protectorado estadounidense incapaz de defender sus propios intereses cuando chocan con los caprichos presidenciales de Washington. Y la razón por la que esta verdad está emergiendo ahora, la razón por la que ya no puede ser ocultada detrás de comunicados elegantes y ceremonias conmemorativas, es que Trump está haciendo lo impensable. Está amenazando explícitamente con usar fuerza militar contra territorio de un miembro de la OTAN para perseguir un objetivo personal que no tiene nada que ver con defensa colectiva. Eso no es simplemente una violación de las normas de la alianza, es la demostración definitiva de que esas normas nunca tuvieron el poder vinculante que todos fingimos que tenían. El presidente Donald Trump ha lanzado a la OTAN a lo que podría convertirse en su peor crisis jamás. Al amenazar nuevos aranceles contra aliados estadounidenses que se oponen a su intento de agarrar Groenlandia contra la voluntad de su pueblo. Pero llamar a esto una crisis implica que hay un resultado incierto, que podría resolverse de alguna manera que preserve la alianza tal como la conocemos. Esa no es la realidad. La realidad es que si el miembro más poderoso de una alianza puede amenazar abiertamente a otros miembros con devastación económica y no descartar acción militar para forzarlos a ceder territorio, entonces esa alianza ya no existe en ningún sentido significativo. Se ha convertido en una estructura donde el poder desnudo dicta resultados, donde el fuerte hace lo que quiere y el débil sufre lo que debe. Exactamente el tipo de sistema internacional que la OTAN supuestamente fue creada para prevenir después de las lecciones sangrientas de la primera mitad del siglo XX. Los embajadores de la Unión Europea sostuvieron consultas de emergencia en Bruselas el domingo, y varios líderes de aliados de la OTAN que son amistosos con Trump llamaron para expresar resolución sobre Groenlandia. Ese territorio semiautónomo danés que Trump ha decidido debe ser estadounidense porque es psicológicamente importante para él. Déjame repetir esa frase porque es extraordinaria. Psicológicamente importante para él, no estratégicamente esencial para la seguridad nacional estadounidense de maneras que no puedan ser logradas a través de los acuerdos existentes que ya dan a Estados Unidos acceso militar completo a la isla. No económicamente necesario de formas que no puedan ser conseguidas a través de tratados comerciales con Dinamarca y Groenlandia. Psicológicamente importante para Donald Trump personalmente, porque quiere un proyecto de legado que lo ponga junto a Thomas Jefferson y William McKinley como presidentes que expandieron el territorio de Estados Unidos. Estamos hablando de reconfigurar el orden de seguridad occidental entero, arriesgando la estabilidad de la alianza militar más poderosa en la historia humana, para satisfacer el ego de un hombre de 78 años que quiere su nombre en algo más grande que el Kennedy Center. Hay alarma palpable en ambos lados del Atlántico de que la OTAN podría colapsar. Ese escenario previamente impensable representaría una victoria histórica para Rusia y China y representaría quizás el resultado más desestabilizador de los dos términos de Trump en la Casa Blanca. Pero aquí está lo que nadie en posiciones de poder quiere admitir públicamente. Ese colapso ya está en proceso, ya está sucediendo, y no hay mecanismo creíble para detenerlo
porque las herramientas que se supone existen para restringir el comportamiento presidencial estadounidense, límites constitucionales, supervisión del Congreso, normas de alianza, presión de socios internacionales, todas han demostrado ser completamente ineficaces cuando confrontan a un presidente que simplemente las ignora y un partido político que lo habilita. El artículo pregunta si habrá suficientes republicanos senior tan protectores de la OTAN que apostarían por una brecha excesivamente rara con Trump. La respuesta, basada en toda la evidencia de los últimos 8 años, es no. No lo sabrá. Grietas han emergido en la base de poder de Trump en el Congreso, notablemente sobre los archivos de Jeffrey Epstein. Pero él sigue siendo temido por muchos legisladores del GOP. Y esa palabra, temido, te dice todo lo que necesitas saber sobre la dinámica de poder aquí. Los miembros del Congreso no temen a Trump porque tenga autoridad constitucional sobre ellos. Lo temen porque puede destruir sus carreras políticas con un solo post en redes sociales. Puede movilizar a votantes de primarias para reemplazarlos. Puede convertirlos en parias dentro de su propio partido. Es miedo político desnudo, no respeto institucional, lo que gobierna el comportamiento republicano, y mientras ese miedo exista, la idea de que el Congreso ejercerá supervisión significativa sobre la política exterior de Trump es fantasía. El representante Michael McCaul de Texas, presidente emérito de los Comités de Asuntos Exteriores y Seguridad Nacional de la Cámara, dijo a ABC que si Trump invadiera militarmente Groenlandia, pondría el artículo 5 de la OTAN de cabeza y en esencia nos pondría en guerra con la OTAN misma. Terminaría aboliendo la OTAN como la conocemos. Correcto, absolutamente correcto. Pero ¿qué va a hacer McCaul al respecto? Votar para limitar la autoridad presidencial de usar fuerza, liderar una rebelión de republicanos para proteger la alianza transatlántica. La historia sugiere que no hará nada más allá de expresar preocupación en programas de entrevistas dominicales. Mike Pence, el vicepresidente del primer término de Trump, le dijo a Jake Tapper de CNN que aunque Estados Unidos tiene interés en controlar y últimamente poseer Groenlandia, los métodos de Trump eran contraproducentes. Creo que la postura actual, que espero cambiará y disminuirá, amenaza con fracturar esa relación fuerte, no solo con Dinamarca, sino con todos nuestros aliados de la OTAN, dijo Pence. Es notable que incluso Pence, quien ha sido ocasionalmente crítico de Trump, acepta la premisa de que Estados Unidos debería últimamente poseer Groenlandia. La única objeción es sobre métodos, no sobre el objetivo fundamental de anexar territorio que pertenece a un aliado. Esto te muestra cuán profundamente el pensamiento imperialista se ha normalizado dentro de círculos republicanos, cuán cómodos se han vuelto políticos estadounidenses con la idea de que Estados Unidos puede simplemente tomar lo que quiere si lo desea lo suficientemente fuerte. El representante Mike Turner de Ohio, quien encabeza la delegación estadounidense a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, estuvo de acuerdo en que Trump tenía preocupaciones legítimas de seguridad nacional en Groenlandia, pero le dijo a CBS que ciertamente no hay autoridad que el presidente tenga para usar fuerza militar para apoderarse de territorio de un país de la OTAN. Nota el lenguaje cuidadoso. No hay autoridad. No sería moralmente incorrecto o violaría nuestros compromisos de tratado o traicionaría todo por lo que la OTAN ha luchado. Simplemente no hay autoridad legal. Es un argumento procesal, no un argumento de principios. Y ese es exactamente el tipo de objeción débil que Trump ha demostrado repetidamente que puede simplemente ignorar. Si cree que tiene la autoridad, o si sus abogados pueden construir alguna justificación legal torturada basada en poderes de emergencia, lo hará de todos modos. El senador Rand Paul de Kentucky
y el senador Tim Kaine de Virginia están planeando imponer obstáculos. Dijeron en una aparición conjunta en Meet the Press de NBC que están discutiendo una nueva resolución de poderes de guerra sobre Groenlandia. También planean desafiar los nuevos aranceles y destacar una ley que estipula que un presidente no puede retirarse de la OTAN sin aprobación del Congreso. Estas son acciones simbólicas, gestos procedimentales que no tienen dientes ejecutables. Una resolución de poderes de guerra puede ser vetada por el presidente. Los desafíos legales a aranceles tardan años en navegar a través de cortes, y la ley sobre retirarse de la OTAN asume que Trump se retiraría formalmente en lugar de simplemente hacer que la alianza sea funcionalmente irrelevante, negándose a honrar el artículo 5 o amenazando a miembros hasta que se plieguen a sus demandas. Paul dijo que Trump estaba sacudiendo la jaula al negarse a descartar tomar Groenlandia por la fuerza, pero añadió: no he escuchado de ningún apoyo republicano para eso. Incluso entre los miembros más belicistas de nuestro caucus han dicho que no apoyarán eso. Pero no apoyar algo y activamente bloquearlo son cosas muy diferentes. El Congreso republicano no apoya muchas cosas que Trump hace, pero rara vez toma medidas concretas para detenerlo. Algunos republicanos esperan que Trump esté simplemente jugando tiburón inmobiliario. Creo que es solo la forma en que Trump lidia con las cosas. Quiero decir, mira, él ha conseguido buenos tratos hechos tomando una posición agresiva, dijo el senador Rick Scott de Florida a Fox News. Esta es la racionalización estándar que los habilitadores de Trump han estado usando durante años. Es solo negociación, es solo táctica, no lo tomen literalmente, etc. Pero en algún punto, cuando alguien amenaza repetidamente con hacer algo, cuando moviliza herramientas políticas y económicas reales para perseguir ese objetivo, cuando se niega explícitamente a descartarlo, tienes que tomarlo en serio. Y la administración parece haber pasado del modo maestro negociador. El secretario del Tesoro Scott Bessent apareció en Meet the Press el domingo y confirmó percepciones de que la administración piensa que Estados Unidos es tan fuerte que puede tomar lo que quiere. Estados Unidos ahora mismo somos el país más caliente del mundo. Somos el país más fuerte del mundo. Los europeos proyectan debilidad. Estados Unidos proyecta fuerza, dijo Bessent. Esta es ideología de poder puro destilada a su esencia. Somos fuertes, ustedes son débiles. Por lo tanto, podemos dictar términos. Bessent avanzó una justificación impresionante que implica que Trump podría actuar unilateralmente sobre cualquier asunto global. La emergencia nacional es evitar una emergencia nacional. Es una decisión estratégica del presidente, le dijo a NBC. Lee esa declaración cuidadosamente porque es una tautología perfecta que hace que toda restricción en el poder ejecutivo sea sin sentido. Si el presidente puede declarar que cualquier cosa es una emergencia potencial, y por lo tanto puede tomar acciones de emergencia para prevenir esa emergencia imaginada, entonces no hay límites en absoluto. Es autoridad ejecutiva sin restricciones disfrazada de legalismo. Y esta es la lógica que Trump está usando para imponer aranceles como parte de sus guerras comerciales, el punto clave en cuestión mientras la Corte Suprema delibera sobre si los aranceles del presidente usurparon las prerrogativas comerciales del Congreso. La OTAN ha enfrentado muchas tensiones en sus casi 77 años. En la crisis de Suez en 1956, Estados Unidos se opuso a una invasión británico-francesa de partes de Egipto. En los años 90, algunas naciones europeas estaban frustradas sobre la reluctancia inicial de Washington de involucrar a la OTAN para detener la guerra en la antigua Yugoslavia. A principios de los años 2000, después de un periodo de introspección sobre su rol posguerra fría, la OTAN invocó el artículo 5 por primera vez en defensa de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre. Más tarde, lideró la campaña afgana.
pero divisiones enojadas estallaron sobre Irak. La presión de Trump sobre la OTAN sigue un periodo estelar para la alianza después de que Suecia y Finlandia se unieron durante la administración Biden tras la invasión rusa de Ucrania. La división actual no tiene precedentes porque ninguno de los líderes que la nutrieron durante 7 décadas podría imaginar el escenario de un miembro amenazando a otro. Que la parte beligerante sea Estados Unidos, el Estado miembro más importante, hace la situación aún más increíble. Pero aquí está lo que todas esas crisis anteriores tenían en común. Fueron sobre cómo la alianza debería responder a amenazas externas o sobre divisiones de carga dentro de la alianza. Ninguna de ellas involucró a un miembro amenazando explícitamente con usar fuerza contra otro miembro para apoderarse de su territorio. Esa es una diferencia categórica, no una de grado. Una vez que cruzas esa línea, una vez que estableces el precedente de que la alianza no protege a miembros de otros miembros, el concepto entero de defensa colectiva se vuelve sin sentido. ¿Por qué cualquier país creería que el artículo 5 significa algo si Estados Unidos puede simplemente ignorarlo cuando le conviene? ¿Por qué los países bálticos creerían que la OTAN los defenderá de Rusia si la OTAN no puede ni siquiera defender a Dinamarca de Estados Unidos? La fijación de Trump en Groenlandia, que se está volviendo más importante mientras una carrera por el control del Ártico se acelera, tiene sentido estratégico, pero su justificación de por qué Estados Unidos debe tenerla para sí mismo es más opaca. Estados Unidos tiene tratados con Dinamarca que le permiten enviar tropas allí. Trump dice que la isla es vital para su proyecto de defensa de misiles Golden Dome, pero una base de la Fuerza Espacial de Estados Unidos allí ya se enfoca en sistemas de alerta temprana de misiles. Groenlandia y Dinamarca también están abiertas a tratos comerciales con Estados Unidos para explotar minerales de tierras raras. Y la afirmación de Trump de que China y Rusia podrían invadir es falsa porque la isla ya es territorio de la OTAN que la alianza defendería. Trump tiene todos los accesos que necesita sin posesión, pero la posesión es lo que quiere porque es sobre legado, sobre ego, sobre ser recordado como un presidente que expandió Estados Unidos. No es sobre seguridad nacional, es sobre grandeza personal percibida. A raíz de las demandas de Trump por Groenlandia, líderes europeos que han pasado el último año tratando de apaciguar y halagar al presidente endurecieron su tono. El asunto no es solo sobre territorio. Corta al núcleo del ideal europeo, forjado a través de siglos de derramamiento de sangre continental, de que naciones y pueblos tienen el derecho a la autodeterminación y no son meros vasallos de estados todopoderosos. El presidente Emmanuel Macron trazó un paralelo sorprendente entre Trump y el gangsterismo territorial del presidente ruso Vladimir Putin cuando escribió en X que Francia favorecía la independencia y soberanía de todas las naciones. Ninguna intimidación o amenaza nos influenciará, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo, cuando somos confrontados con tales situaciones, dijo. El primer ministro británico Keir Starmer y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, cada uno de los cuales ha intentado hacerse amigo de Trump, ambos hablaron con él por teléfono. Meloni, una conservadora populista, dijo que no está de acuerdo con aranceles relacionados con Groenlandia, pero tomará más que palabras para apaciguar a Trump. Esa es la pregunta fundamental que el artículo plantea. ¿Pueden los republicanos en Capitol Hill o los aliados de la OTAN mostrarle que habrá consecuencias personales y políticas por hacer de la anexión de Groenlandia una prioridad máxima? Y la respuesta honesta es probablemente no, porque Trump ha demostrado repetidamente que es inmune a vergüenza, indiferente a normas y dispuesto a duplicar cuando enfrenta críticas en lugar de retroceder. Las únicas cosas que lo han hecho cambiar de curso en el pasado
son amenazas directas a su popularidad con votantes de base o colapso del mercado de valores que dañaría su narrativa económica. Pero en este tema, sus votadores de base probablemente no se preocupan profundamente de una manera u otra, y el impacto en el mercado de valores de tensiones con Europa es difícil de predecir y podría no materializarse inmediatamente. Hay señales de que las amenazas de Trump podrían frustrar la ratificación de un acuerdo comercial UE-Estados Unidos que ofreció a Estados Unidos condiciones ventajosas, en parte porque Europa sabía que no podía arriesgarse a la retirada de apoyo de defensa estadounidense. El colapso del trato o aranceles retaliativos podrían herir a Trump disparando precios de importaciones en un año de elecciones de mitad de término en el cual los votantes se han agriado sobre su desempeño económico. Pero Trump ha demostrado disposición a tolerar dolor económico a corto plazo si cree que logrará objetivos a largo plazo o si puede culpar a otros por los problemas. Y con 2 años completos antes de la próxima elección presidencial, tiene espacio para absorber daño económico ahora. Un despedazamiento de la alianza OTAN podría últimamente causar problemas para Estados Unidos si involucrara el cierre de bases militares en Gran Bretaña, Alemania o en otros lugares que Estados Unidos usa para proyectar fuerza en Medio Oriente y África, y podría cargar al estirado militar estadounidense con responsabilidad única de defender el Ártico. Un corte de lazos transatlánticos también complicaría algunas de las otras prioridades de Trump, como su deseo de apoyo europeo y financiamiento para su iniciativa de estabilizar y reconstruir Gaza. Y si realmente es serio sobre terminar la guerra de Ucrania, no puede hacerse justamente sin Europa. Los miembros de la alianza OTAN también podrían apartarse de compras de armas estadounidenses e inversión. Estas son todas consecuencias potenciales reales, pero asumen que Trump piensa estratégicamente sobre los intereses estadounidenses a largo plazo en lugar de impulsivamente sobre gratificación inmediata y proyectos de legado. Sin embargo, los estados de la OTAN permanecen profundamente vulnerables a Trump. Décadas de gasto insuficiente en defensa los han dejado dependientes del poderío militar de Estados Unidos 80 años después de la Segunda Guerra Mundial y casi 35 después de que terminó la Guerra Fría. Hay una voluntad genuina en Europa de ser más independiente, pero tomará décadas construir escala y resistencia integral, asumiendo que gobiernos débiles puedan convencer a votantes descontentos de hacer sacrificios por gasto de defensa. Y esta es la trampa en la que Europa se encuentra. No puede defenderse sin Estados Unidos ahora, pero construir la capacidad de hacerlo tomará décadas durante las cuales permanecerá vulnerable a presión estadounidense. Es un problema sin solución a corto plazo y Trump está explotando esa vulnerabilidad sin piedad. Últimamente, esta dinámica desbalanceada en la Alianza Occidental tiene tanto que ver con el impasse actual como el presidente estadounidense fuera de control. Europa creó las condiciones para su propia impotencia al permitir que sus capacidades militares se atrofiaran mientras asumía que la protección estadounidense era permanente e incondicional. Ahora está descubriendo que no lo era y que el precio de esa protección puede incluir ceder soberanía sobre territorio aliado cuando un presidente estadounidense decide que lo quiere. Esta es la realidad brutal del poder en relaciones internacionales. Cuando no puedes defenderte, existes a merced de quienes pueden, y ninguna cantidad de retórica noble sobre valores compartidos y orden basado en reglas cambia esa ecuación fundamental. Entonces, ¿quién puede salvar a la OTAN de Trump? Nadie. La pregunta misma es errónea porque asume que la OTAN, como concebida originalmente, como una alianza de iguales comprometidos con defensa mutua contra amenazas externas, todavía existe. No existe.
se ha transformado en una estructura donde Estados Unidos dicta términos y Europa acepta o enfrenta abandono. Esa transformación ha estado en proceso durante décadas, pero Trump la está haciendo explícita. Está arrancando la fachada diplomática y forzando a todos a confrontar la realidad cruda de la dependencia europea en el poder estadounidense. Y una vez que esa realidad es completamente visible, una vez que todos entienden que el emperador no tiene ropa, no puedes volver a la ilusión cómoda de igualdad soberana que hizo la alianza psicológicamente tolerable para europeos durante tantos años. La paz relativa del mundo está en peligro por la fractura de su alianza militar más poderosa. Pero esa fractura ya está aquí, ya está sucediendo. La pregunta no es si alguien puede salvar la OTAN, sino qué tipo de orden de seguridad europeo emergirá de su colapso. ¿Intentarán los europeos finalmente construir capacidades defensivas independientes, aceptando décadas de sacrificio económico para lograr autonomía estratégica? ¿Se fragmentarán en bloques regionales con diferentes relaciones con Estados Unidos, Rusia y China? ¿O seguirán siendo dependientes de Estados Unidos, pero bajo términos cada vez más humillantes que erosionan cualquier pretensión de igualdad soberana? Ninguno de esos resultados es lo que los fundadores de la OTAN imaginaron, pero uno de ellos es ahora inevitable porque el sistema actual ha demostrado ser insostenible frente a un presidente estadounidense que ve la alianza no como asociación, sino como vasallaje. Lo que acabas de leer no será el marco que verás en la cobertura mediática convencional, que continuará tratando esto como una crisis temporal que puede ser gestionada a través de diplomacia y compromiso. Pero es la verdad fundamental sobre lo que está pasando. Estás presenciando el fin de la OTAN como fue concebida y el nacimiento de algo diferente, algo más parecido a un imperio informal estadounidense en Europa que a una alianza de socios iguales. Y esa transformación es posible precisamente porque Europa pasó décadas dependiendo de protección estadounidense mientras descuidaba sus propias capacidades defensivas. Cuando no puedes defenderte, cuando dependes completamente de otro para tu seguridad, pierdes la capacidad de decir no cuando ese protector hace demandas que violan tus principios más fundamentales. Europa está aprendiendo esa lección ahora, y el costo de aprenderla será la arquitectura de seguridad que ha definido el continente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos pronto.